Hoy nos vamos a seguir nutriendo de una cultura ancestral. El maestro Padma Lochan nos hablará hoy del Sol, del viaje que realiza el Sol a través del modelo de la Tierra plana, es decir, del analema solar. Según cuentan los textos védicos, según el Bhagavatam, el Sol tiene dos ejes. El primero de estos ejes está situado en la montaña Manasotar y el último de estos ejes está en el último anillo de los 7 anillos de Bhumandala, en la montaña de Loka Aloka, y que refracta, según los Vedas, la luminosidad del Sol como si fuese un espejo. Padma Lochan nos contará hoy también la historia que cuentan los Vedas sobre la caída del Ganges celeste sobre la cima del monte Meru y el nacimiento de los 4 ríos. Bienvenidos a todos a una nueva clase de cosmología védica con el maestro Padma Lochan. Hola Padma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, María, bien, bien. Muy aquí con harto ánimo de seguir exponiendo la cosmovisión ancestral de los Vedas. Muy bien, bueno, buenos días para ti, porque sé que con el cambio de horario para ti ahora es por la mañana en Chile, así que te agradezco mucho también el esfuerzo que estás haciendo, porque sé que no es fácil entre la diferencia horaria, el tiempo que también dedicas para preparar estas sesiones, tienes que renunciar a otras cosas importantes para ti y además, bueno, surgen siempre temas personales cuando no uno se cambia de casa, así que te agradezco muchísimo todo el esfuerzo que estás haciendo, Padma, de verdad. No, con gusto, María. Feliz también de poder exponer algo tan hermoso a las personas que sé que en este momento están escuchando. Mm. Sé que hay muchas personas que recién se integran con el tema de las culturas ancestrales y cómo podían concebir mundos tan diferentes a como se nos fue enseñado en la escuela. Pero esa es la tarea de nosotros aquí con María, tratar de explicar de la mejor forma a todos ustedes y acercar estos conocimientos que de alguna manera pues no se incluyen en la cátedra normal, no se incluyen en las escuelas y eso, y son culturas muy bonitas. Mm. Bueno, decirte que yo aún estoy procesando toda la información y el conocimiento que compartiste en la clase anterior. De hecho, después de escucharte, de volver a ver el vídeo, a mí me surgieron preguntas y pensé, bueno, seguramente lo que a mí me ocurre también le pasa a las personas que nos pueden estar escuchando. Y por eso también estuvimos luego hablando y creo que es una muy buena idea que todas las personas que sigan estas sesiones, estas clases contigo y que también tengan preguntas y tengan dudas sobre todo lo que expones, nos hagan llegar esas cuestiones, ¿vale? Así que invitamos a toda la gente que sigue estas clases a que abiertamente nos hagan preguntas y las pueden hacer de dos maneras. Pueden escribirnos directamente en la cajita de comentarios de cada uno de los vídeos de YouTube y yo iré recopilando todas estas preguntas que te hacen, ¿vale? O también nos pueden escribir un correo electrónico
en info.cuestionando@gmail.com, que es el correo electrónico que tengo asociado a este canal de YouTube. Y todas las preguntas que me vayan llegando, igual luego podemos hacer una clase extra de preguntas y respuestas para que también nos aclares dudas que vayan surgiendo, porque la información que compartes es densa y necesitamos como un tiempo también para ir interiorizando y para ir también integrando toda esta nueva cosmovisión, ¿no? que nos compartes. Así es, María. Celebro tu gran idea porque en realidad uno se da cuenta, ¿no? A veces sucede en muchos lugares que he ido donde me ha tocado exponer, no sé, con grupos de personas, con Ramón Freire en alguna oportunidad, con Guillermo Gut. Y a veces se exponen temas que uno como investigador o como terraplanista, uno está muy familiarizado. Pero uno se da, mira a las personas que están muchas veces sentados en las sillas y yo veo que en sus caras, no, como tú decías, se está procesando todo. Mm. Y uno dice, y uno termina la exposición y muchas personas aplauden y muchas personas agradecen, pero muchas veces me ha tocado hacer el ejercicio de preguntarles qué opinaron y me doy cuenta que no habían entendido el tema, no lo han asimilado. Entonces la idea es que aprendamos y cuando no comprendamos un tema, tenemos que, digamos, liberarnos de todo ese temor de que, pucha, pero van a decir que yo no aprendí. No, todos están en la misma, porque son temas, no son difíciles, sino son nuevos. Entonces nuestro cerebro va a ir asimilando estas cosas, así que no tengan ningún temor, no es ninguna molestia, nosotros siempre vamos a estar aquí para responder, porque la idea es que esto se asimile, no solamente, wow, estuve en una charla donde se hablaron de temas súper interesantes, pero también eran súper extraños. ¿Y qué fue lo que aprendiste? No, nada, que la Tierra era plana, pero no sé por qué y no sé por... No, la idea es ir asimilando esto y lo que no entendamos o lo que no estemos de acuerdo, pues hay que manifestarlo. Eso. Muy bien, genial. Pues bueno, si te parece, vamos a entrar en materia en esta tercera sesión que tenemos hoy. Y para empezar, bueno, hoy si quieres empezamos un poco por el tema de los anillos, que sé que querías terminar de hablar del tema de los 7 anillos, y luego también entramos en el tema de esas 2 montañas que son tan importantes, ¿no? Por un lado Manasotar y por el otro lado está la montaña de Loca Loca, ¿no? No sé cómo se pronuncia, ¿lo digo bien o no? Nunca lo sé. ¿Sí? Vale, pues si quieres empezamos por ahí y nos cuentas un poquito cómo se va forjando esa cosmovisión védica de los 7 anillos. Sí, correcto. Bueno, ahí primero que todo me gustaría si pudieras compartir, por favor, María, en este momento una imagen que nos va a mostrar, digamos, lo que son los 7 anillos de Bhumandala. Esa es. Entonces ya recordamos la palabra Bhumandala, ya lo mencionamos en una vez anterior. Bu, la palabra Bu significa tierra, ¿sí? Por eso se llama también Bhumi, o también en el mantra Gayatri, que Deva Premal y muchas de estas se recitan, entonces se refiere a la tierra. En el Gayatri, para aquellos que les gustan un poco los mantras, entonces dicen Om Bur Bhuva Swaha. Entonces cuando dice Bu es tierra, Bhuvar es la parte superior de la tierra, el espacio de arriba. Swa es Swarga Loka, es la parte donde viven los semidioses. Y así Tat es la otra parte arriba de Polaris y sucesivamente. Entonces está la primera línea del Gayatri, se refiere al universo. Entonces Bu, sabemos que es la tierra. Mandala, mandala es toda forma armónica que tranquiliza la mente, los mandalas. Entonces, bueno, a eso que estamos viendo ahí, entonces ya sabemos que es Bhumandala.
En el centro tú puedes ver ahí el Monte Meru, del cual ya estuvimos hablando en otras charlas. Lo rodean 7 anillos. Sabemos que el anillo azul que está mostrando María con el cursor es el océano de agua salada. Sabemos ya, por lo que explicamos en la clase anterior, que es Jambudvipa, que es la parte de los continentes que conocemos hoy en día. En el centro, en la base de Meru, está el Polo Norte, que es conocido como Ilabrita Barsha. Barsha significa región. Jambudvipa, después, como decimos, el océano de agua salada, y así sucesivamente diferentes anillos de tierra rodeados por agua salada. Bien, ahora nos estamos dando cuenta ahí que de la cima de Meru emerge una línea hacia uno de los anillos, ¿ya? En una segunda imagen que nos va a mostrar muy amablemente María, vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto. Exactamente, si se le puede hacer un poquito agrandar la imagen. Exactamente. Bueno, entonces vemos el quinto, sexto anillo de adentro hacia afuera corresponde con Pushkaradvipa. Pushkaradvipa es uno de los anillos, el cual en su centro tiene una montaña que se llama la montaña Manasotar. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos una iluminación dentro del mapa Gleason, pues sabemos, digamos, que acá está la Tierra como un disco y arriba están girando el Sol, la Luna. El Sol va a producir esta luminosidad a medida que se va moviendo. Esto es una imagen aérea, entonces el Sol va a dar una vuelta en 360 grados alrededor del centro, va a ir iluminando no solamente la Tierra, sino los otros anillos. ¿Ya? Ese Sol, dice el Bhagavatam en el quinto canto, que tiene 2 ejes. El primer eje está conectado desde la montaña Manasotar, que como ya dijimos, está dentro del anillo de Pushkaradvipa. Alguien le puede hacer ahí un poco, mirarlo más de cerca o poner en pausa el video. Se llama Pushkaradvipa. Se dice que ese anillo está dividido en 2 partes, la parte interna y la parte externa, y justo en la mitad hay una montaña con su cima plana, sobre la cual va dando la vuelta la rueda del carro del Sol, ¿ya? Se dice que el Sol, como lo explican los Vedas, es transportado, porque el Sol no es solamente un elemento como nos indica la ciencia oficial o la NASA, una masa allí, ¿no? Con fuego y donde está todo esto. No, sino que los Vedas explican que son personalidades, son seres que son los que cumplen esta función. O sea, todo en el universo está vivo, está lleno de conciencia. Eso nos enfatizan mucho los Vedas. Así como el océano tiene una personalidad, el fuego tiene una personalidad, el sol es llamado Surya. Entonces vemos ahí donde dice Sun Chariot, el carro del sol en inglés. Entonces él va dando la vuelta, ya, pero este sol que se va moviendo al mismo tiempo en forma circular, también asciende y desciende. Muchas veces nos preguntan las personas, bueno, pero el sol está girando a través de una tierra plana, así dando la vuelta arriba, pero ¿cómo se produce digamos, el verano, el invierno, el otoño, la primavera? Entonces, yo tengo varios videos igual en YouTube donde se muestran este fenómeno, cómo el sol se va reduciendo sus círculos y ampliando sus círculos. Por ejemplo, no sé si has visto, si tú vives cerca a alguna montaña,
una montaña que vaya de sur a norte. Por ejemplo, aquí a nosotros nos queda fácil porque está la cordillera de los Andes o algunos cerros también que corren paralelos a la cordillera de los Andes en Sudamérica, y donde, por ejemplo, tú ves que el sol en diciembre ya se orienta más hacia el sur, ¿ya? Y en junio se orienta más hacia el norte, ¿ya? Entonces, no es que el sol sale siempre del este, porque vemos siempre que el sol sale del este, pero no siempre es del este, sale del noroeste o del sur, perdón, del noreste o del sureste, ¿ya? Entonces, ahí hace el arco que nosotros vemos arriba de nuestras cabezas todos los días. Pero en realidad, el sol no solamente está, no es que está subiendo, sino ese es el reflejo sobre la atmósfera. Entonces se ve como que asciende y desciende. Pero si nosotros pudiéramos tomar una nave y ver el movimiento real del sol, nos daríamos cuenta que es muy cercano a la imagen que estamos viendo aquí en este momento, donde el sol lo que está describiendo es un círculo, ¿ya? Pero desde nuestra perspectiva lo vemos como que sube y baja. Lo que se aleja normalmente tiene una tendencia a bajar, ¿ya? Entonces, bueno, es un tema bien interesante, son las perspectivas, ¿ya? Estamos hablando de grandes distancias. Entonces el Sol se mueve, gracias, sobre esta montaña Manasótar. El primer eje le permite al Sol subir, es decir, cuando el Sol llega a junio, el Sol sube en su carruaje por ese primer eje. Entonces nos va a ocasionar en el 21 de junio lo que es el solsticio de verano para aquellas personas que viven en el hemisferio norte. En el caso de María allí en España, pues ustedes saben que por junio ya empieza a llegar el calorcito, o sea, en realidad está haciendo, va a ser un gran calor el 21 de junio, ¿no es así, María? Así es. Entonces, pero para nosotros que estamos en el hemisferio sur, es decir, alejados del centro, nosotros vamos a experimentar lo totalmente opuesto, vamos a experimentar gran frío porque la iluminación del sol en ese momento está concentrada más hacia el centro. También observamos que no solamente hacia el centro, sino que el sol en ese momento está más alejado de la Tierra. En cambio que eso es normalmente en Géminis, el 21 de junio, y al contrario, el 21 de diciembre, el Sol está más bajo. Por eso en el analema, que es el 8, como el infinito, para aquellos que no lo saben, el analema es una imagen que el Sol da en forma de 8 y es una unión de fotografías durante todo un año que nos muestra que el Sol no siempre está en el mismo lugar, sino que asciende, desciende y se va desplazando y forma finalmente un 8 que es conocido como el analema. Ahí tú lo puedes ver en YouTube, en Internet, ¿ya? Ese analema es justamente por el movimiento del Sol que va rotando así, pero también es como una espiral donde reduce durante 6 meses hacia el centro y después 6 meses hacia abajo, ampliando. Exactamente, como nos está mostrando María en este momento. Entonces ahí podemos ver desde otro ángulo, arriba, cuando el Sol llega al 21 de junio, iluminando la parte más central, como decíamos, de los países del hemisferio norte, ¿no? Suecia, Noruega, la península escandinava, parte de Europa, la parte norte de Rusia. Eso es el 21 de junio, arriba en el 21 de junio, exactamente, ahí donde está el cursor. Eso es en el momento de más ascenso del Sol, ¿ya? Después el Sol se empieza a describir una espiral y va al equinoccio. Equinoccio significa cuando de igual. Entonces, cuando el día y la noche son exactamente igual, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Eso ocurre para el 21 de marzo y para el 21 de septiembre, alrededor de esas dos fechas. Ya entonces,
ahí el Sol va en su parte media de la espiral, ahí sigue bajando en esa espiral hasta que llega al 21 de diciembre, donde el Sol se alinea con Sagitario en su momento más bajo. ¿Por qué estoy hablando de constelaciones zodiacales? Porque es lo que los astrónomos tienen como herramienta o puntos de referencia, más bien, para ver cómo se van posicionando los planetas. Entonces, ¿están más cerca de esta constelación o están más alejados de esta otra constelación? Las constelaciones más cercanas a Polaris, que vendría a estar allá arriba de esta espiral, las constelaciones más cercanas son Géminis, Tauro, ¿no? Exactamente, como en esa imagen. Entonces ahí vemos que más cerca a Polaris, que es la estrella central, como hemos explicado en anteriores veces, todos los planetas y todas las estrellas giran en torno a esta estrella central, como podemos ver en un Star Trail o en una de estos videos que hay donde se deja una cámara con el obturador abierto y vemos cómo todas las estrellas giran alrededor de ese punto que está señalizando en este momento María. Hay constelaciones, de las 12 constelaciones zodiacales, que son puntos de referencia que se utilizan desde la antigüedad, nos damos cuenta que Géminis y Cáncer son las más cercanas a Polaris. Entonces, ya un astrónomo o un observador o tú mismo sabes que cuando el Sol está pasando por constelación de Géminis o de Cáncer, que eso normalmente es en junio, sabes que el Sol está haciendo una espiral, un movimiento más reducido, sus espirales son más cercanas al centro, ¿ya? Cuando el Sol empieza a abrir sus espirales en Libra o en Aries, ya sabes que en ese momento el Sol estaba haciendo su recorrido, se está bajando, se está devolviendo, y por eso que ocurre el equinoccio. Arriba va a concentrar su luz más hacia el centro, en el equinoccio, digamos, el Sol hace una iluminación más equiparada, más igual entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿ya? Y finalmente entonces hace un espiral más grande cuando llega ahí en las constelaciones que son más anchas, que están más alejadas de Polaris, como son Sagitario y Capricornio. Justamente de esas constelaciones es que se le dieron nombres a lo que son el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer justamente es sacado de la alineación con la constelación de Cáncer, ¿no? El trópico de Capricornio también, haciendo referencia a estas medidas astronómicas. Y el Ecuador también, ¿no? El Ecuador corresponde a lo que es más o menos Aries y Libra. Entonces, de esa manera, la astronomía ha marcado muchos digamos, líneas que se han trazado aquí geográficamente sobre la Tierra. Entonces, vemos ahí, yo creo que con esa imagen, María, ¿qué te parece? ¿A ti te queda claro? Sí, sí, me queda clarísimo y además creo que entender precisamente el analema solar, creo que es una de las primeras cosas más básicas para empezar a comprender esta nueva cosmovisión, ¿no? De hecho, este invierno creo que ha sido de los inviernos en los que he tomado más conciencia durante el mes de diciembre, por ejemplo, enero, que es cuando aquí en esta parte nos hacen los meses de invierno. Realmente entiendes por qué tenemos tantas pocas horas de luz, por qué hace tanto frío, ¿no? Porque es cuando precisamente el Sol en su analema está más alejado y está más cerca del círculo de la Antártida, ¿no? Por eso en la parte de Sudamérica pues tenéis lo que es el verano, ¿no? Entonces creo que ha sido de los años en los que he tomado más conciencia de estas estaciones frías, ¿no? De por qué ahora nosotros tenemos frío y vosotros tenéis calor, ¿no? Porque realmente el analema del Sol, el viaje que realiza, es muy claro, ¿no? Y es muy revelador cuando entiendes que es el Sol el que está dibujando ese recorrido sobre la Tierra plana. Exacto, María. ¿Y tú sabes por qué toma el analema, por qué toma esa forma de 8? No sé si
tú ves el analema y tiene, es un 8, pero es un 8 en la parte de arriba más angostito y en la parte de abajo más ancho. No sé si puedes ahí de pronto buscar una imagen de algún analema. Mira, hay un analema, se llama analema Hong Kong. Ese viene con fechas, es uno de los más completos que hay. Entonces nos va a mostrar, es como un resumen de todo el movimiento del Sol a lo largo del año. Ese analema Hong Kong. Bueno, pues si te parece, Padma, te enseño esta imagen que me acabas de compartir y así también creo que todo el mundo lo podrá comprender mejor, ¿no? Esta imagen. Así es. Exacto. Bueno, ahí en esa imagen que es de un analema tomado en Hong Kong, la ciudad de Hong Kong, entonces ahí nos damos cuenta que la parte de arriba de este 8, que es como un 8 acostado, es más angosta. Si alguien puede hacerle zoom ahí, se va a dar cuenta que esos son los meses de junio, ¿ya? Ahí está justamente junio arriba, ¿ya? Y la parte ancha de ese 8, pues es Capricornio, ¿ya? Ahí uno lo puede agrandar en Capricornio, que es justamente diciembre. Y la cintura del 8 corresponde a marzo y a septiembre, que es cuando es el equinoccio. Justamente ahí corresponde a uno es el movimiento cuando va de bajada el sol y otro cuando va para subiendo. Entonces, en un lado van a encontrar marzo, si le puedes hacer zoom en esa parte, encuentras marzo en la bajada y septiembre arriba, justamente ahí en la cintura del 8. Exactamente. Entonces, el sol sube y baja. Este 8, claro, es ese 8 lo vemos, si tú puedes hacer el ejercicio con un alambre, tú tienes un círculo, pero si tú lo pones el círculo desde cierto ángulo, se te va a ver el círculo o el anillo, se te ve como un 8. Entonces, esto es lo que está mostrando, es una espiral de las vueltas del Sol. Entonces, porque claro, una cámara fotográfica no te va a permitir ver, porque cada fotografía se toma alrededor de cada 8 días. Si lo mostrara a minuto, te mostraría la espiral entero. Entonces, volvamos a la imagen de los espirales y las que estaba mostrando ahí, ya. Entonces, la otra que exactamente. Entonces, si tú puedes mostrar con el cursor, ahí tú puedes dibujar un 8. Claro, entonces lo que hizo el analema es como mostrar, hace como que hace así. La parte de arriba es la parte angosta del 8. Exactamente. Es como exactamente. El analema es el resumen de toda esta espiral. Así que, perfecto. Así que ahora sigamos avanzando. Ahí, ¿sobre qué ocurren esas espirales? Si tú puedes ampliar un poquito más la imagen, darle zoom, ya, entonces, muy bien. Ese primer eje, que es el del lado izquierdo de la imagen, ahí van a ver una rueda en color más o menos dorado, es la rueda que gira sobre la montaña Manasotar, que es la rueda del Sol. Entonces ella va dando vuelta alrededor de esta montaña y hay momentos donde se acerca al centro. No es que siempre está dando las vueltas así, sino se acerca al centro. Entonces ahí el Sol va a dar una espiral más al centro, cuando la rueda se desplaza dentro de Manasotar más al centro. Esto es en junio y cuando se aleja es en diciembre. Entonces así va haciendo espacio para lo que son las estaciones del año. Entonces eso es lo que explica el Bhagavatam, de cómo se van produciendo con este primer eje y un segundo eje
nos damos cuenta ahí, el segundo eje a la mano izquierda, no, a mano izquierda, hacia el otro lado. El segundo eje, y si lo puedes bajar un poquitín la imagen, eso. Ese segundo eje que explica el Bhagavatam va unido al primer eje en la cuarta parte del primer eje, que en realidad en esta imagen, para que fuera más estrictamente correcto, tendría que estar más cerca al centro. Ese segundo eje es el que le permite al primer eje como mantenerse dando vueltas sobre la cima del Monte Meru y que le hace subir y bajar. Vale la pena mencionar acá que la cima del Monte Meru está alineada en línea recta hacia arriba con la estrella polar, ¿ya? Entonces, el movimiento del Sol te da origen a las 24 horas del día, su círculo completo, pero que a nosotros, por ejemplo, el tiempo para nosotros que vivimos hacia el centro, para nosotros el tiempo es más corto, pero para alguien que vive en los anillos externos, por eso se dice que la equivalencia de un día de los semidioses o devas, que son las criaturas o los seres que viven en los anillos de afuera, un día para ellos son 6 meses para nosotros. Eso es por las distancias que se dan acá, ¿ya? Pero para ellos es las mismas 24 horas, pero para nosotros son 6 meses, porque nosotros nos encontramos más en el centro, ¿ya? Por eso la diferencia de tiempo o la percepción del tiempo entre los seres que viven más hacia afuera y los que estamos más hacia adentro. También vale la pena mencionar que el día para los seres, los devas, que viven como del ecuador celeste hacia arriba, que es la punta, la línea punteada que hay ahí en el centro que se llama ecuador celeste. Así en astronomía se delimita lo que es el ecuador celeste, que corresponde con la constelación de Orión. De ahí para arriba son la parte celestial y de aquí para abajo la parte, digamos, menos celestial. El día para los semidioses es cuando el sol va, digamos, de marzo a junio. Ese es el día para los devas, los seres evolucionados. Y la noche es cuando va de septiembre a diciembre. Entonces, eso para muchas culturas es así también. Entonces, bueno, es bien, Una pregunta sí. que quería hacerte. Cuando hablas lo digo también para que quede claro, ¿no? Cuando tú hablas de la montaña Manasotara, claro, alguien puede pensar que es únicamente una montaña y no se trata de una montaña. Creo que si no lo he entendido mal, Manasotara no sería una montaña, sino que sería todo este anillo, ¿no? Sería todo eso. Es como si fuese Claro. una circunferencia montañosa, ¿no? Como si fuese un anillo montañoso. Cuando hablamos de Sí, Madagascar, no es solo una montaña, ¿o sí? sí, claro, exactamente. Yo creo que tengo otra imagen un poco más allá para representarlo, pero todavía no. Vale. Es como, haz de cuenta, como para dentro del lenguaje terraplanista vendría a ser la Antártida, que es un anillo formado por montañas. Esto es lo mismo, pero en uno de los anillos más externos. Y la característica que tiene es que su cima, como muchas montañas que encontramos acá en la Tierra, es totalmente aplanada. Vale. Tengo una imagen ahí un poco más adelante que te puede mostrar justamente esa característica de Manasótar dentro de las imágenes bueno, esta es otra imagen interesante mostrando la rueda del Sol y el primer eje sobre la cima del Monte Meru. Entonces, que lo mantiene así como, casi como un compás unido al centro. La siguiente imagen, podemos por ahí, esa es la imagen que tenemos, digamos, dentro de, esto es un trocito de uno de los videos que estamos haciendo, una animación. Ahí está bien.
si observas el anillo, digamos que está ahí en color, del color piedra, color marrón, digamos, tiene la cima completamente plana, ¿ya? Entonces, sobre esa cima gira la rueda del Sol. Ese anillo completo se llama Pushkaradvipa y la parte plana de su centro, arriba de la montaña, como decía María, es un anillo montañoso que tiene la característica plana arriba. Eso es lo que se conoce en los Vedas como la montaña Manasotar. No sé si la palabra más correcta sea montaña, pero como tiene características rocosas se llama así, montaña Manasotar. Bueno, esa es justamente una de las montañas que, digamos, nos viene a marcar lo que es la percepción del tiempo en nosotros, porque todos nosotros lo que percibimos el tiempo es en relación al sol, el minuto, el segundo, la hora y cosas de este estilo. Aprovecho la imagen que está acá, bueno, alrededor de la montaña Manasotaria, alrededor del anillo de Pushkaradvipa, que es así como se llama en sánscrito, hay otro océano que rodea, ahí lo alcanzamos a ver, vemos los reflejos en el agua, y después sigue una montaña, un anillo, que se llama Loka Alok, es completamente de oro. ¿Qué función tiene esta montaña? Es la encargada de cubrir, digamos, para que el reflejo del sol se quede dentro de este espacio, por eso se dice que Brahmanda es un huevo, entonces esto es como la mitad del huevo hacia arriba. Entonces, esta montaña se dice que aquí, por ejemplo, nosotros como lo representamos, como para que las personas lo pudieran entender, lo hemos representado en color dorado como el sol, como dicen los textos en sánscrito, pero en realidad esa montaña sube hasta arriba de Polaris, o sea, encierra todo este espacio aquí donde nosotros vivimos. Entonces esto es como un hábitat, nosotros estamos como en un vecindario, estamos dentro de este espacio. Ahí, digamos, las culturas ancestrales son bien enfáticas en decir que no es que hay muchos soles, como dice la ciencia, dice no hay otros soles a tantos millones de años luz de distancia, principiando, o sea, partiendo desde el punto de vista que años luz, ¿de dónde sacan ese tipo de conceptos? Hay mismos astrónomos que dicen, no, todo indica, por muchas observaciones telescópicas, que esto es algo que está contenido en algo, y no son pocos los astrónomos que tú puedes encontrar que han hablado de esta teoría, de que todo está encerrado. Entonces, justamente ellos se pueden dar cuenta porque hay como reflejos, hay un investigador, creo que él es alemán, que muestra que es como que el universo llega a una parte donde se empieza a repetir. Es como que tú ves una parte de las estrellas y las mismas se replican en otra parte. Entonces, lo que dice el Bhagavatam es que esta gran montaña es como un espejo. Refleja toda la luz del sol de manera que esto queda contenido. Entonces, vuelvo a repetir, para los Vedas existe un sol. No hay muchos otros soles, como se dice, ¿no? Habrá planetas, habrán estrellas, pero no hay muchos soles. Entonces, el sol tiene una característica muy especial, son características especiales, y a todo esto, según los Vedas, se dice que el sol no, a diferencia de lo que dice la ciencia oficial, el sol, del sol no es que se genera la luz. Los Vedas dicen que la luminosidad del sol o esta energía viene del otro lado del universo. Es como que el sol viene a ser como un espejo. De hecho, hay un investigador que tú lo puedes buscar por YouTube, es un investigador que trabajó durante mucho tiempo para el área de la ciencia y él se empezó a dar cuenta, empezó a tomar conclusiones de que para él el origen de la iluminación o del calor no era el sol en sí. Lo puedes buscar como Tesla 2.0. Tesla 2.0, lo encuentras, es un viejito
creo que es norteamericano, y él dice, a mí todo me apunta de que el origen del calor no es el sol. De hecho, si tú, hay una contradicción, porque si tú asciendes en dirección al sol, uno se debería estar cocinando de calor, pero te das cuenta que entre más asciendes, de hecho, si tú viajas en un avión, la temperatura externa del avión es 20, 30 bajo cero. O sea, y acaso no estás más cerca del sol, deberías sentir más calor. La cima de la montaña arriba está congelada de nieve. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Más bien el sol es el que viene, tiene una radiación que, como decíamos, se refleja, la refracta aquí sobre la atmósfera y entra en contacto con diferentes gases que están en diferentes alturas. Es como cuando el neón, el gas neón, entra en contacto con la electricidad, se enciende, de ahí vienen las luces de neón que utilizan para la publicidad y todo eso. Entonces lo mismo sucede con los diferentes gases que hay en la atmósfera. De hecho, hay muchos experimentos mostrando esto, o sea, la luminosidad y los diferentes colores que nosotros experimentamos o vemos, es en realidad el contacto de los gases con cierta electricidad, que es lo que produciría el sol. Entonces, nos cambia todo el concepto de ideas preconcebidas que nos han allí sembrado desde niños, y nos muestra un modelo que funciona perfectamente, pero de una manera diferente. Entonces, ahí vemos montaña Manasótar a la derecha, a la izquierda la montaña Loca Loca. Y eso. Y no sé si se entiende, María. Sí, sí, a mí me ha quedado claro, así que sí, sí, podemos seguir avanzando. Perfecto. En esta imagen vemos allí lo que bien decía María, me pareció muy bueno, que la montaña Loca Loca no es que en sí una montaña, sino a lo lejos vemos ahí como en el horizonte, casi llegando al horizonte, bueno, al fondo vemos la montaña Loca Loca, y antes de esa montaña vemos a Manasótar ahí en color marrón. Entonces, no es que es una montaña en sí, la montaña Manasótar es plana en su cima, eso le permite a la rueda del sol dar vuelta. Ahí se ven los diferentes anillos, se ve Monte Meru al centro, como lo hemos explicado varias veces, y la Tierra ahí alrededor. Muy bien. Padma, Como, para seguir un sí. poco, si quieres añadir algo más del tema de la zona de los siete anillos, pero creo que también estaría muy bien que empezáramos un poquito a comentar el, el tema de ese nacimiento del Ganges, ¿no? Porque nos apuntabas en la anterior clase el tema de, bueno, del nacimiento de estos cuatro ríos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras esta historia de cómo nace el río Ganges, ¿no? Este río tan importante y tan sagrado que está en la India, y cuál es la relación que tiene con el monte Meru. Exactamente. Bueno, a mí para poder explicar esto, me gustaría poner la imagen, una que te compartí de la Vía Láctea. Para empezar ya, ahí vemos una imagen bien bonita de una persona ahí estirando sus brazos, observando el cosmos, un momento muy, muy alegre, ahí sorprendiéndose de la naturaleza del cosmos. Y vemos allí la Vía Láctea, que en las noches más oscuras y cuando no hay contaminación lumínica, es decir, cuando tú te alejas de las grandes ciudades, vas a percibir de que no solamente son estrellas por aquí y por allá, sino que hay como una línea, un camino. Eso es conocido como la Vía Láctea, Milky Way, que es el nombre que le dieron los griegos en base a una historia bien bonita, bien interesante, ya que es la leche que sale del pecho de una de las diosas del panteón griego, que se riega al espacio. Entonces de ahí viene la frase de la Vía Láctea. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los Vedas? Que esta línea, este camino, viene de afuera de Brahmanda, que como ya lo hablamos, Brahmanda, el huevo Brahmanda que contiene el universo,
está rodeado de agua. De hecho, hasta la misma Biblia dice, ¿no? Y separó Dios las aguas de arriba con las aguas de abajo. Eso corresponde justamente con los Vedas, que habla que hay océano abajo del inframundo y hay un océano para arriba. Entonces, aquí la ciencia oficial lo que nos dice es que la Tierra está girando alrededor del Sol y el Sol se está moviendo en las partes exteriores de la Vía Láctea, y que esto, según el Big Bang, entonces que se originó todo y está todo así. Pero en realidad eso es una visión, un punto de vista desde la parte astronómica, con todas las limitancias que tiene, pero visto desde las canalizaciones, y que para mí son más válidas, porque estamos viendo con los ojos del espíritu, ellos lo concebían como un gran río. Entonces es como lo vemos en esta imagen. Vamos a ver otra imagen, un poquito más viendo lo que explican los Vedas. Es que esto cae, este río, bueno, exactamente, esta es una imagen más astronómica. De hecho, si nosotros tenemos opción por ahí de tener un telescopio, nos vamos a dar cuenta que este Sisumara, o este Ganges celeste, o este río, o esta Vía Láctea, va a pasar por dos puntos de las constelaciones zodiacales. Va a pasar por Géminis, que es, digamos, la constelación que está más cerquita ahí a Polaris. Esto es una imagen desde arriba, por supuesto. Estamos mirando como, o desde abajo también, donde podemos ver a Polaris en el centro. Y vemos la Vía Láctea pasar por Géminis. La constelación de Géminis es como ese en forma de rectángulo chiquitito, que es Castor y Pollux, que es un poquito más, exactamente, ese es Castor y Pollux, que es justamente ahí el del canal de nuestros hermanos Barea. Entonces, que son ahí los dos gemelos, ¿ya? Esa es la constelación más al centro, por ahí pasa la Vía Láctea. Si seguimos el recorrido de la Vía Láctea, un poco nos alejamos, María, y con el cursor nos puedes mostrar hacia el otro lado, hacia el otro lado. Hacia el otro lado, entonces va a tener contacto con Sagitario. Exactamente, esa constelación es la constelación de Sagitario, al lado de Escorpio. Entonces, la Vía Láctea nos va a cruzar esos dos puntos. Entonces, en un momento de la noche vemos como la Vía Láctea cruza por Escorpio, y en otro momento de la noche, a medida que va girando la Vía Láctea, nos muestra cómo es su paso por entre Cáncer y Géminis. Entonces, esa es una imagen desde un ángulo, desde un punto de vista. La parte más angosta de la Vía Láctea nos indica, por perspectiva, que es la parte más alta de la Vía Láctea. Y la parte más ancha, cuando tú estás observando algo o alguien sabe de pintura, las partes más grandes y con más detalle indica que algo está más cercano a nosotros. Y lo más lejano se ve más pequeñito. Un río, cuando estamos de cerca, se ve muy ancho, a la distancia se ve como un hilito. Eso mismo, por deducción y por lógica, es lo que ocurre con la Vía Láctea. No es que estamos en una orilla del disco que nos muestran de la Vía Láctea, sino lo que estamos presenciando son los diferentes ramas de un río, como lo explican muchas culturas ancestrales. Entonces, bien interesante. Ahora podemos ver otra imagen de las que tenemos por allí. Bueno, en esa imagen es bien interesante porque en los Vedas a la Vía Láctea se le llama la forma Sisumara. Sisumara se refiere a la imagen de delfín. ¿Ya? Como vemos un poquito en la imagen de arriba, no sé si le puedes hacer un poquitín de zoom. Sí, eso. ¿Y la puedes bajar un poquitito? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué se le parece esa parte de la Vía Láctea? ¿A qué se te parece a ti, María? Pues no Se sé. parece, si tú ves la parte ahí donde tienes el cursor, esa es la parte del hocico del delfín, y un poquito más atrás está el ojo del delfín y el resto del cuerpo del delfín. Por eso se llamaba Sisumara, la forma del delfín. Ahora lo puedes. Ahora lo veo. Además, esto sería la cabeza.
Sí, exactamente, la cabeza. Intentaba visualizar el delfín al revés y no lo veía, claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es bien interesante. Bueno, los nativos de Norteamérica, justamente un poquito más allá de la cabeza del Sisumara, está el Dark Horse, ese caballo oscuro que identifican los nativos, los Hopi, los Lakota, los nativos de Norteamérica. Pero todos lo identifican como un gran río. De hecho, los egipcios también hablaban del el Nilo celeste, de un gran río que descendía. Entonces, nosotros en el tiempo somos como los insectos que en la mañana nacen y a mediodía mueren. Dentro de este pequeño intervalo de tiempo de la humanidad lo vemos como algo estático, pero si programáramos y viéramos a través de los siglos, veríamos que eso en el fondo tiene un movimiento. Es bien interesante. Aquí trae algunas citas del Bhagavatam en las partes que describe la Vía Láctea. Alguien lo puede identificar. Ahí lo ves, un poco la Vía Láctea más completa. Sí. Podemos seguir avanzando Dándonos con otra. comentar, Sí, bueno, cuéntanos esta historia, ¿no? Esta historia como mitológica de ya, cómo perfecto. nace el río Ganges, ¿no? De ese dedo que perfora el huevo, ¿no? El huevo cósmico. Claro. Bueno, ahí viene una historia muy bonita, justamente. En ese tiempo hubo un avatar que se llamó Vamanadeva. Se dice que había un emperador en ese momento en Asia, se llamaba Bali Maharaj. Bali Maharaj era una persona que venía de un linaje muy especial, de un linaje bien espiritual. Entonces había este emperador que era bastante injusto, a decir verdad, con todas las personas, pero venía de un linaje donde un abuelo de él había sido muy espiritual. Entonces hasta eso también es una paradoja, algo bien importante, porque a veces tú puedes ver a alguien muy negativo, pero dentro de su linaje hubo alguien muy espiritual y eso le hace en ciertos momentos tomar decisiones acertadas, a pesar de su naturaleza negativa. Entonces, como el yin y el yang, todo lo negativo tiene algo de luz y lo de luz tiene algo de oscuridad. Entonces, este Bali Maharaj, de hecho hay una parte en Asia que se llama Bali, ¿no? Allá en Indonesia. Entonces Bali era una persona que en cierto momento se quiso, a pesar de su carácter cruel en algunos aspectos, quiso mostrar su generosidad. Entonces llamó al pueblo y le dijo, bueno, yo como rey, hombre generoso, quiero dar acá un regalo a cada uno de ustedes. Entonces las personas iban, pedían, no sé, oro, otros pedían ropas, otros pedían aquí, allá, tierras, etc. Y fue así que dentro de la fila de personas iba un pequeño monje, que todo esto era muy enano, muy chiquitito, con un paraguas, y él iba ahí, y cuando avanzó la fila y él llegó ahí, el rey lo miró y le dijo, ¿y tú qué es lo que vienes a pedir acá? Dijo, ¿qué quieres? ¿Riquezas, mujeres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Acaso quieres un cargo aquí en la corte? Se ve que eres alguien muy inteligente, tú por tu mirada no te había visto, pídeme lo que quieras. Y así él dijo, mi querido rey, solamente deseo 3 pasos de tierra. 3 pasos de tierra, pero ¿cómo? Todo el mundo me pide grandes cosas, pero si yo soy dueño de miles de hectáreas, de kilómetros de tierra, ¿y cómo me pides 3 pasos de tierra? Y él dijo, sí, es mi deseo, 3 pasos de tierra. Pero ¿cómo no tienes un poquito más de ambición? Pero está bien, yo te voy a complacer con tus 3 pasos de tierra. Y él le dijo, ¿estás seguro que me vas a poder dar 3 pasos de tierra? Por supuesto, si tengo tierras en gran cantidad. Se dice que el maestro espiritual de él, que era Sukracharya,
le dijo al rey, ten cuidado porque los astrólogos me dicen que este no es un enano no común y aquí hay una trampa de Vishnu, algo, quieren darte una lección, no accedas a nada, no le des nada, ni un milímetro. Pero como ese rey venía de un linaje espiritual, dijo, no, pero yo podré ser muy negativo, pero mi palabra siempre la cumplo. Así que yo ya le prometí algo a él y no voy a dejar de hacerlo. Y le advirtieron los maestros, no, tú estás cometiendo un gran error. Y así Sukracharya, que es Venus, se dice que es la representación del maestro del disfrute, entonces le advirtieron, pero él ya había dado su palabra. Así que le dijo a Vamana, toma los 3 pasos de tierra, donde tú gustes. Y así en ese momento, Vamanadeva se dice que empezó a crecer, 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 y pasó de ser un enanito a ser un ser tan gigante que se perdió de la vista. Era demasiado grande. Con el primer paso abarcó todo lo que era la parte espiritual del universo, la ocupó toda con su primer paso, con el segundo paso la parte material. Y el tercer paso ya no había dónde darlo. Y dijo, bueno, tú me dijiste ya, en 2 pasos ya abarqué todo el universo. Tienes que cumplir con tu palabra. Entonces el rey en ese momento dijo, dalo sobre mi cabeza. Es el único lugar al que... Y así el Vámana lo único que hizo fue darle un toque. Se dice que por ese toque de su pie sobre su cabeza, él tuvo un despertar espiritual. Eh, pero lo interesante de la historia es que en el primer paso, cuando dio la primera zancada, abarcó con el dedo gordo de su pie derecho, alcanzó a rasgar la parte de arriba de la cobertura de Brahmanda. Y ahí, por ahí en ese momento entró un pequeño chorrito de agua, que es lo que conocemos como la Vía Láctea. Entonces, ese es como el origen. Por eso que para los hindúes se dice que el Ganges es muy sagrado, porque se dice que es el agua que ya es sagrada, porque es donde descansa Vishnu, afuera del universo, y aparte fue tocado por el pie de Vamanadeva, que es un gran avatar. Entonces esa agua entra con mucha energía bien positiva y se dice que cae, primero pasa por cerca Polaris, da una vuelta, una curva y finalmente va a caer en varios ramales, uno de esos cae sobre la cima del Monte Meru. Y sobre la cima del Monte Meru se divide en 4 direcciones. Una de esas direcciones al sur es lo que viene a llegar sobre los Himalayas y es el nacimiento del Ganges. Por eso que aquí en Occidente no entendemos, oh, pero ¿cómo el Ganges? Pero para ellos tiene un origen que viene muy espiritual, desde su cosmovisión. Así que esa es la historia. Qué bien, muchas gracias por contar y por compartir esta historia. De hecho, yo creo que cualquier persona que haya viajado a la India, que sé que tú también has estado varias veces, la primera vez que contemplas el río Ganges es realmente un momento muy emocionante, ¿no? Sobre todo, bueno, si pasas por una ciudad como la ciudad de Varanasi, por ejemplo, ¿no? Y contemplas la ceremonia de Aarti, bueno, que de hecho se realiza en todas las aldeas y pueblos donde el río Ganges transita a través de la India, ¿no? Es realmente el río más sagrado de la tierra y bueno, entiendo que lo sea porque si está relacionado con esta historia védica, realmente, bueno, todo tiene como mucho más sentido, ¿no? Quiero agregar, María y todos pueden de pronto echar una búsqueda ahí por internet. Se han hecho muchos experimentos, se han tomado muestras del Ganges y a pesar de que allá hay ceremonias donde los crematorios echan los cadáveres, todo esto, pero se dice que el Ganges es increíble porque no tiene algo energético. Nosotros lo percibimos como agua, pero en realidad es energía vuelta a agua y se dice que no se perciben como contaminantes en el río. De hecho, hay un video de estos que son como investigadores y viajan a India
y es como de una persona agnóstica que no cree en nada de esto, y le dicen los monjes de allá, los brahmanas, le dicen, ingrese solamente, dese un chapuzón, y nada más. Y están grabando, eso creo que es del Discovery, a mí me sorprendió mucho ese video. El hombre ingresa, sumerge la cabeza y sale, y dice, dejen de grabar, dice, dejen de grabar. ¿Y qué pasa? Dice, no sé cómo explicarlo, dice, pero ese lugar no es normal. Claro, y después respira y empieza a explicar y dice, me siento diferente. Pasa algo, o sea, hay que ir para allá y vivirlo. No te lo puedo yo tratar de explicar en un video acá, pero algo ocurre. Y para mí tiene sentido del origen energético de donde viene esto. Así que, bueno. Bueno, Padma, la verdad es que ha sido súper interesante esta tercera clase contigo. Mil gracias por tu tiempo y la verdad es que, bueno, espero que las personas que nos hayan seguido y escuchado, que vean este vídeo, también hayan aprendido nuevas cosas sobre los Vedas. Sí, esa es la idea de que todos nos podamos nutrir de una cultura ancestral que tiene muchas cosas prácticas, como ya hemos hablado de la Ayurveda, la astronomía, todo esto. Así que agradecido contigo primero que todo, María, por toda esta idea genial de poder hacer este ciclo de charlas, exponer una de las culturas más antiguas del mundo, conocer el saber ancestral de muchos pueblos, y yo feliz de poder compartir esto con todas las personas. Genial, Padma, mil gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. De nada, amiga. Y hoy, para cerrar la clase con Padma, voy a compartir unas imágenes del río Ganges. Estas son imágenes del río Ganges a su paso por la ciudad de Rishikesh, en el norte de la India, justo en la puerta de entrada a los Himalayas. Son imágenes de mi último viaje a la India en agosto del 2019. Desde mi experiencia personal en un país como la India, os puedo decir que sí, que bañarse en las aguas del río Ganges es algo que no puede explicarse en palabras y que hay que vivir. Aquí en el norte de la India, las aguas del Ganges son limpias, son transparentes, y bañarse en estas aguas no solo purifica, sino que también cura y eleva la vibración. La experiencia incluso la dejé inmortalizada en las últimas páginas de mi libro sobre la India, la ciudad del infinito. Le dediqué un capítulo titulado Baño sagrado en el Ganges. Gracias, Padma Lochan, por compartir con nosotros tu sabiduría ancestral.